Entonces, en este caso, el SketchUp es un programa de Google si es que ustedes se lo quieren descargar, tienen la página principal de él, del programa, en donde encuentran todo. Ustedes tienen acá, déjenme ver una cosa. Cuando ustedes lo busquen en Google, van a tener aquí la página del software y tienen la opción gratuita y la opción profesional. La opción gratuita es libre, ustedes se la descargan y la instalan y ya está. El problema de la versión gratuita es que no tiene todas las opciones o todos los comandos activos. Hay unos que no los puedes usar porque están dedicados específicamente para la versión Pro. Entonces, en ese caso, la recomendación sería que ustedes traten de buscarse la opción Pro. Si es que no la encuentran, también tienen el chance de descargarse una versión de prueba que dura 30 días antes de la compra. Entonces, en ese caso, si es que la necesitan con urgencia, podrían utilizar la prueba si no encontraran un programa con los cracks y todo. Entonces se descargan y lo instalan. Cuando ustedes instalan el SketchUp, vamos a abrirle de nuevo, lo primero que aparece es una ventana de diálogo en donde te permite elegir las unidades en las que trabajas. Sin embargo, si no se les despliega ese cuadro de diálogo, lo primero, al igual que en el AutoCAD, lo primero que debemos asegurarnos es de tener las unidades correctas. Para ello, venimos a la opción que dice herramientas, a la opción que dice ventana, le damos clic a donde dice información del modelo y en donde dice unidades le ponemos en metros y en la precisión 2 decimales. Cerramos, aquí ustedes pueden cambiar centímetros, milímetros, pies y pulgadas. Le cerramos y estamos ahí. Al igual que el AutoCAD, el SketchUp es un programa vectorial. Tenemos en el eje o en la línea roja el eje X, en la línea verde el eje Y y en la línea azul el eje Z. El SketchUp simboliza a la tierra o al piso con color verde y el cielo en color azul. Por lo tanto, la línea que ustedes ven aquí correspondería a la línea de horizonte, y si trazamos una línea desde el eje Z, desde el punto 0, que es donde se juntan todos los ejes, tendríamos la línea de tierra, si es que hablamos en palabras o en términos de la perspectiva o el dibujo de perspectivas con 1 o 2 puntos de fuga. ¿Cuál es la diferencia del SketchUp con el AutoCAD en este caso, si es que los dos son programas vectoriales? ¿Cuál creen ustedes que sería la diferencia? Esto es mejor para 3D. Bien, el AutoCAD es un programa también que maneja el 3D. La diferencia está en que cuando nosotros abrimos AutoCAD vamos a tener una vista como esta, ¿no es cierto? Es decir, tenemos solamente visibles el eje X y el eje Y, y en cambio el eje Z aparece como un punto. La diferencia con el SketchUp es que cuando nosotros abrimos el SketchUp nos aparece una vista como esta, en donde podemos ver y son evidentes los 3 ejes, por lo tanto nos está demostrando que la facilidad de trabajar en 3 dimensiones es mayor. Siempre les va a aparecer una persona que está cerca del punto 0, la pueden borrar y con eso empezamos a trabajar. Lo primero que debemos entender del SketchUp es que funciona con los 4 elementos básicos del dibujo. Los 4 elementos básicos del dibujo son el punto, la línea, el plano y el volumen. Entonces el punto, como su nombre mismo lo dice, es un punto que aparecería en cualquier parte del espacio. La línea
es la sucesión de puntos. Entonces, en este caso, esta línea puede tener un punto inicial, un punto final y infinitos puntos en su intermedio. Luego viene el plano, que es la sucesión de líneas. Es decir, tenemos línea 1, línea 2, línea 3 y línea 4. Y finalmente viene el volumen, que es la sucesión de planos. Plano 1, plano 2, plano 3 y plano 4. ¿No es cierto? Y de ahí está el otro de abajo y el siguiente. Entonces hay que entender súper bien estos elementos cuando trabajamos en SketchUp. Si es que yo les digo, tenemos que seleccionar una línea, pues para seleccionar una línea nos acercamos a ella y le damos clic y nos damos cuenta de que está seleccionada porque se pinta de color azul. Si es que en cambio yo les digo, selecciona un plano, para seleccionar un plano nos situamos en cualquiera de los planos, le damos clic y se ponen esta especie de hatch de puntitos que me demuestran que está seleccionada versus la otra que está en color blanco puro, o en el caso de que el color de la cara fuese gris, si le doy clic, otra vez se pone ese hatch de puntos y eso me indica que estoy seleccionando la cara. No puedo seleccionar los puntos, ¿no es cierto? Que son, este de aquí sería un punto, este de acá sería otro, este de acá sería otro. No puedo seleccionar un punto, pero sí me puedo situar en él y a partir de un punto dibujar otras líneas o cualquier cosa. Tenemos que entender también que cuando las líneas se cierran, es decir, si las líneas hacen esto, generan una cara, y si es que yo selecciono esta cara y la borro, me quedo solamente con las líneas. Como ustedes pueden ver, la cara se diferencia del resto del entorno porque tiene un color gris o, en este caso, blanco. También yo puedo seleccionar una cara del cubo, por ejemplo la cara frontal, borrarla, de tal forma que cuando orbito o me muevo en el espacio puedo ver cómo esa cara desapareció y me deja ver el interior de ese cubo. Si nosotros queremos volver a recuperar una cara, redibujamos la línea y nuevamente aparece la cara. Si es que en este caso yo borro una línea, si se dan cuenta la diferenciación de selección, en este caso he seleccionado solamente una línea y la borro, la cara desaparece porque las caras pueden existir solamente cuando el perímetro está completamente cerrado. Bien, entonces en ese caso nosotros tenemos la posibilidad de dibujar elementos. No sé si todos ustedes lo ven, pero voy a hacer la pantalla más pequeña con el objetivo de que se entienda mejor. El SketchUp, a diferencia del AutoCAD, funciona no con puntos, sino con coma. Eso es algo terrible para el programa porque cuando ustedes están trabajando en AutoCAD y luego se pasan a SketchUp, en lugar de utilizar puntos, utilizar comas. Y eso a veces es un tanto molesto porque te confunde. Pero una vez que ya vayan practicando, se van a ir acostumbrando a siempre utilizar comas en el programa de acá. Si yo quiero dibujar una línea con una medida específica, ustedes se van a dar cuenta que en su esquina inferior derecha aparece este recuadro en donde dice longitud y aparece la opción que dice 5.03 metros. Entonces primero, cuando yo dibujo una línea, fíjense que la línea se pone en color rojo y me aparece este recuadro que dice en el eje rojo. Eso significa que la línea es paralela al eje X y entonces ahí con la línea paralela al eje X yo quiero hacer que la línea tenga 5 metros de longitud, de tal forma que escribo 5 en el teclado y pongo Enter. La línea reconoce el valor que le asigné y se dibuja con esa longitud. Si queremos asegurarnos, venimos a esta opción de acá, que se llama Medir, y podemos averiguar la longitud total de la línea. Si es que en cambio queremos dibujar una línea
en el otro sentido, se va a pintar de color verde, lo que significa que está paralela al eje Y entonces le voy a decir que tenga 2,5 metros de longitud, enter, y aparece la línea. Entonces todas las medidas van a aparecer siempre en esta barra de acá. Bien. Para poder activar las herramientas del SketchUp, vamos a venir a la opción que dice ver, paletas de herramientas, y le vamos a dar clic al que dice conjunto grande de herramientas, y entonces aparece esta barra de acá en su lado izquierdo con los elementos más importantes del SketchUp. Al igual que en el AutoCAD, el SketchUp funciona con capas. Para activar las capas venimos a ventana y le damos opción y le damos clic a capas. Se van a ir desplegando estas listas de acá, en donde ustedes tienen capas, escenas, componentes, y todos estos elementos de aquí se activan a través de la opción ventana y darle clic a estas opciones de acá. Sin embargo, también tienen la opción de herramientas, en donde tienen aquí algunas opciones que les permitan ir trabajando en sus composiciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Al igual que en el AutoCAD, el SketchUp funciona con dos formas de selección. La primera, le doy clic y la llevo hacia la izquierda y hacia arriba, y aparecen estas líneas entrepunteadas en donde apenas topen cualquier cosa se seleccionan, y en cambio si es que le doy desde la parte alta hacia abajo, aparece la herramienta de selección continua, en donde solamente se seleccionan aquellos elementos que ingresen en su totalidad en el recuadro de selección. En este caso solo apareció la línea en el eje Y. Entonces, selección entrecortada, todo lo que se tope; selección continua, solamente lo que entre en su totalidad en el recuadro de selección. Tenemos la opción de lápiz, que corresponde a la L en el teclado. Tenemos la opción de mover, que corresponde a la M en el teclado. Tenemos la opción de rotar, que corresponde a la Q en el teclado. Y tenemos la opción de empujar y tirar, que corresponde a la P en el teclado. La herramienta de selección o el mouse corresponde a la barra espaciadora, y la herramienta de borrar corresponde a la E en el teclado. Bien. Tenemos aquí también las opciones de dibujos geométricos. Tenemos el rectángulo, el círculo y un polígono. Si ustedes le dan clic al polígono, se van a fijar que en la esquina inferior derecha aparece la opción que dice lados y está marcado como 6 lados. Ustedes pueden cambiar a los lados que necesiten. En este caso yo voy a hacerle que sean de 5 y poder dibujar una figura geométrica correspondiente. Voy a dibujar un rectángulo y en este caso le debo asignar unas medidas específicas. Para dibujar rectángulos con medidas específicas, seleccionamos la opción, le damos un clic y le movemos al mouse en cualquier parte del espacio. En la parte inferior derecha ustedes van a darse cuenta que dice acotaciones, y en este caso tengo acotaciones de 4,46 por 8 por 4,87. Yo necesito dibujar un rectángulo de 5 por 10, así que le presiono el número 5, y para indicarle cuál sería la longitud transversal, utilizo el punto y coma y coloco 10. Para diferenciar medidas, siempre vamos a utilizar punto y coma para demostrarle al programa que queremos utilizar la otra dimensión, y le doy al Enter.
y entonces se dibuja un rectángulo con las dimensiones que solicité. Voy a hacer nuevamente el ejercicio, dibujo un rectángulo y en este caso le voy a hacer de 5,5 punto y coma por 0,5 y entonces se dibuja el rectángulo. Lo que tienen ustedes que tomar en cuenta es que hay veces que es un tanto confuso, por ejemplo, cuando pongo medidas que tienen decimales, es decir, 3,3 por 0,8. Entonces ahí es cuando aparece la confusión. Sin embargo, el punto y coma es el separador que siempre vamos a trabajar en el sketch. Bien, entonces una vez que ustedes hayan dibujado, si presionan la herramienta empujar y tirar o la P en el teclado, aparece esta opción y cada vez que se acercan a una cara, aparece el hatch y si le doy clic, puedo elevar en el eje Z el volumen y darle la altura que yo quiera. En este caso 10 metros, coloco 10 en el teclado, en la esquina aparece distancia 10, enter y el programa reconoce. Y tenemos una pregunta. Claro. Cuando ya haces eso de pull y, o sea, se te hace el volumen, pero quieres hacer un hueco en el volumen, digamos, para poner como las escaleras, ¿cómo se hace? Ya vamos a llegar a esa parte, dame un ratito. Gracias. Entonces, en este caso yo ya tengo el volumen, ¿no es cierto? Fíjense que si le selecciono, en este caso, solamente seleccioné la cara frontal. Para poder seleccionar el volumen correctamente, me acerco con el mouse y le doy 3 clics seguidos. 1, 2, 3 y se selecciona todo el volumen. Si en cambio le doy 2, 1, 2, se selecciona la cara con sus líneas perimetrales. Si es que le doy 1, se selecciona solamente la cara sin sus líneas perimetrales. Entonces fíjense, si le doy un solo clic y borro, desaparece la cara frontal. Si le doy 2 clics y borro, desaparece la cara frontal y por lo tanto las líneas que conformaban las caras laterales. Si es que en cambio presiono 3, se selecciona todo y se borra todo. El SketchUp tiene una particularidad y es que es un programa que no funciona, o sea, que funciona como en adición. ¿A qué me refiero con esto? Si es que yo selecciono este cubo de aquí con 3 clics y lo muevo y lo coloco ahí, lo que antes era una sola línea ahora se ha dividido en 3. Vamos a ver, si selecciono esta línea se selecciona desde aquí hasta acá. Luego tenemos esta de acá que se partió y finalmente esta de acá. Y lo mismo pasa con la de acá. Antes esta era una línea entera, ahora esta línea se ha dividido en 2. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que ahora yo me equivoqué y quiero mover este de acá? Si le doy 3 clics, primero se selecciona todo. Si es que selecciono con la herramienta de selección continua, se seleccionan algunos elementos que no quería del cubo anterior. Por lo tanto, con Shift, presionándolo, me toca quitar los elementos que ya no me sirven. Y si es que por alguna razón la quiero mover, automáticamente se deforma la figura inicial y como ustedes pueden ver, empieza como que a linkearse y por lo tanto me tocaría hacer un trabajo de edición en la primera figura y borrar algunas cosas. Por esa razón, mi sugerencia sería que nunca trabajen el SketchUp con figuras sueltas. Para no tener figuras sueltas, una vez que hacemos el volumen, seleccionamos con 3 clics, le damos clic derecho y nos tenemos que asegurar de que todos los elementos que trabajemos estén en grupos. De tal forma que si selecciono estas 3 y le hago un grupo,
el momento en el que yo quiera poner en cualquier parte del espacio, perdón, esta no debería estar hecho grupo. Si es que yo le vuelvo a hacer el mismo ejemplo y selecciono esta línea, fíjense que ahora la línea no se partió, sino que nuevamente es una línea completa de arriba a abajo. Y cuando yo le doy un clic al volumen, automáticamente se selecciona todo porque está hecho grupo, de tal forma que si lo muevo, ya no tengo el problema de la deformación de la figura número 1. ¿Lo ven? Entonces, siempre que vayan a trabajar algo en SketchUp, deben tenerlo en grupos. ¿Cómo sabemos que está hecho grupo? Porque el momento en el que le doy un clic se selecciona todo, a diferencia del de acá, que si le doy un clic se selecciona solamente la cara. Para hacer el grupo, nuevamente 3 clics en la figura, se selecciona todo, clic derecho, crear grupo. Si queremos editar un grupo, le damos doble clic al grupo, se pone en fantasma todo lo demás que hayamos dibujado y aparecen estas líneas entrepunteadas, y entonces nuevamente volvemos a la condición en donde podemos seleccionar caras o líneas y podemos ir borrando cosas. Voy a hacer más o menos algo como lo que ustedes deben hacer ahora en taller. Entonces voy a dibujar un rectángulo que correspondería al terreno y voy a dibujar unas líneas que simbolizan a las plataformas. Entonces, en este caso, voy a elevar a una altura X la primera plataforma y voy a elevar la siguiente a la misma altura. Para hacer planos inclinados en SketchUp tenemos dos opciones. La primera opción sería dibujar la línea diagonal. Perdón, a este de aquí también le voy a elevar 1 metro para que sea volumétrico. Entonces la primera opción sería dibujar la línea diagonal entre las dos puntas, utilizar la herramienta Press Pull y eliminar este triángulo de la siguiente forma. La otra opción sería seleccionar la línea desde aquí, la línea superior, y con el comando mover desde el punto medio que se pinta en color celeste, moverla así. Cuando nosotros utilizamos el comando mover, si es que le damos clic a la tecla o a la flecha hacia arriba en el teclado, fíjense que si es que yo muevo el mouse a la derecha o a la izquierda, siempre voy a tener como bloqueada el movimiento en el eje azul. Eso pasó por darle clic a la flecha de arriba o abajo en el teclado. Entonces puedo encontrar el punto de referencia, en este caso va a ser ese, y darle la inclinación en ese sentido. Si es que en cambio yo selecciono la línea, pongo el comando mover, y en lugar de darle a la flecha hacia arriba o hacia abajo, le doy a la flecha a la izquierda, se bloquea el eje verde y entonces el movimiento que yo puedo hacer es solamente en relación al eje verde. Si en cambio le doy a la flecha a la flecha derecha, se pone en color rojo y entonces el movimiento es en relación solamente con el eje X. Y si le coloco a la flecha hacia arriba, pues nuevamente el movimiento es bloqueado solamente en el eje Z. Cojo el punto de referencia y doy la inclinación. Una vez que haya terminado el terreno, le doy 3 clics y lo agrupo, crear grupo. Voy a dibujar ahora mi edificio. En este caso selecciono la herramienta de rectángulo y me sitúo en la cara superior del terreno. Le doy un clic y muevo el mouse. Si es que el rectángulo que voy a dibujar aparece en color azul, significa que está perpendicular al eje Z, por lo tanto, el resultado de este dibujo va a ser un plano en horizontal. Si es que en cambio selecciono la herramienta de rectángulo, le doy un clic y pongo la flecha hacia la izquierda, voy a tener un plano perpendicular al eje verde
y por lo tanto si dibujo ese plano va a ser un plano vertical. Si es que vuelvo a repetir el mismo ejercicio y en lugar de darle a la flecha izquierda le doy a la flecha derecha, tengo un plano perpendicular en el eje rojo y por lo tanto voy a tener un plano vertical en el otro sentido. De tal forma que con las flechas ustedes pueden ir eligiendo el sentido del dibujo y en este caso yo voy a dibujar un cubo que tenga 80 punto y coma por 80 y que tenga 80 de profundidad. Entonces puedo ver que el cubo se ha quedado ahí inmerso. Selecciono con 3 clics el cubo, le doy clic derecho y pongo crear grupo. De tal forma que tengo en 2 grupos diferentes hecho el trabajo. Selecciono el cubo, pongo la herramienta mover y con la flecha hacia arriba voy a darle la altura necesaria. Bien, entonces en ese caso tengo ahí mis 2 elementos. Voy a seleccionar con 2 clics, voy a ingresar al grupo del cubo, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hacerle modificaciones. Cualquier cosa que tú dibujes aquí al interior, divide una cara de otra, de tal forma que si yo quiero utilizar la herramienta Press Pull, puedo sacar volúmenes auxiliares o podría sustraer volúmenes del cubo de tal forma que me quedo con algo así, por ejemplo. Entonces, en ese caso venimos a la herramienta que se llama equidistancia, le damos una equidistancia de 5 metros y hacemos que, por ejemplo, la parte interna desaparezca y nos quedamos solamente con las paredes. ¿Ya? Si es que quisiéramos hacer, por ejemplo, una edición igual acá, podríamos en este caso, por ejemplo, dibujar un rectángulo y con la misma lógica empezar a agujerearlo de tal forma que vamos modificando el espacio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, entonces en ese sentido, el objetivo del SketchUp es hacerlo de una manera muy sencilla, entender cómo funciona primero los planos cartesianos y cómo nos podemos mover en el espacio. Sugerencias, siempre trabajen en grupos porque eso nos permite independizar y mover sin ninguna deformación el volumen número 1 y no tener implicaciones en el terreno. Bien, ¿cuál era tu pregunta, Isabela? O sea, como que en un plano horizontal, o sea, digamos que es el piso de un edificio. ¿Ya? Y quiero poner unas escaleras abajo y para subir y luego para subir otra vez. Tengo Ya. que tener un hueco para que, o sea, De una. para que pueda pasar. Ajá, ya te cacho. Entonces verán, en este edificio de aquí yo voy a dibujar, fíjense, entro en el grupo, esto se hace como un fantasma, se ponen las líneas entrepunteadas y entonces aquí en el rojo voy a dibujar unos entrepisos que simbolicen la diferenciación de alturas. Entonces con la herramienta Press Pull hago los pisos y los completo. ¿Ya? De tal forma que ahora tengo este diseño en específico. Primero, fíjense que cuando yo me muevo con la herramienta orbitar o este símbolo de acá, el movimiento es casi que natural, la deformación de la figura es casi nula y básicamente nosotros podemos verle como desde todos sus ángulos y en todas sus vistas. ¿Les parece natural el movimiento o no? Sí, pero con nuestras columnas, o sea, tenemos como demasiadas vigas y columnas. Entonces, para cuando te metes al dibujo es un poco difícil ver. Ya me voy a buscar un ejemplo específico que les ayude más.
Déjame terminar esta parte y les cuento, ¿ya? Entonces, en este caso, el movimiento es natural. Si yo pongo cámara, aparece un checkpoint en perspectiva. Si le doy en cambio a proyección paralela, fíjense cómo ahora ya ni siquiera veo el cielo, ¿cierto? Sino que el movimiento es un tanto más extraño. Parecería que sí hay deformaciones y se vuelve un poco difícil de ver. Pues bien, el SketchUp funciona con perspectiva, con una línea de horizonte, puntos de fuga y línea de tierra, o funciona en una proyección paralela con un dibujo geométrico como los que conocemos, axonometría, isometría y planta y vistas así. Si nosotros queremos obtener la información de nuestro modelo, por ejemplo la implantación, ponemos proyección paralela, la vista, y luego venimos a vista estándar y le damos clic arriba. Eso hace que nosotros podamos ver una implantación de nuestra composición. Si es que le ponemos cámara, vista estándar, frontal, tendríamos la fachada frontal de nuestro trabajo, incluido con el terreno. Si le ponemos cámara, vista estándar, izquierda, veríamos la vista izquierda. Y si le damos lo mismo la derecha, y también podríamos usar vista estándar isométrica. De tal forma que tenemos una isometría con 30 grados y 30 grados de nuestro dibujo, ¿ya? Entonces, en este caso, esta opción es súper útil para cuando tú tengas que dibujar fachadas, implantación y demás. Y tienes aquí una referencia clara de cómo se ve en las distintas vistas tu composición. Adicionalmente, tenemos esta opción de aquí que se llama plano de sección. Si yo le doy un clic, nuevamente aparece esta misma lógica. Tengo en color azul, tengo en color rojo y en color verde. Si le doy clic a las flechas, van variando, ¿ya? Y en este caso yo voy a colocar en azul un plano de sección. Le doy clic. Aparece este plano de sección que cuando lo selecciono se hace de color azul, y con la herramienta mover nosotros podríamos, por ejemplo, ir cortando hasta llegar a ver la planta baja de nuestro edificio. Selecciono cámara, vista, proyección paralela, vista estándar arriba, y entonces tendría, por ejemplo, la vista de la planta baja, y a medida que yo vaya subiendo, puedo ver la planta número 1, y como ustedes pueden ver aparece en negro lo que se ha cortado. Entonces estos planos de sección me sirven para ver plantas, pero también puedo ver cortes longitudinales o transversales. En este caso, por ejemplo, podría ver el corte, y en este caso ese corte se vería como una fachada izquierda, de tal forma que si pongo izquierda aparece la sección. ¿Cómo se ponían esas? Para poner estos, tienes que primero venir a ver paleta de herramientas, conjunto grande de herramientas, y aparece esta opción de aquí que es una flecha con un círculo. Sí. O te vienes a herramientas y pones plano de sección y lo colocas. Ya, gracias. Entonces ahora yo voy a colocar un plano para tener un corte transversal, y como ustedes pueden ver, a medida de donde lo coloques, se va viendo el corte del edificio. ¿Ya? Entonces, si queremos volver a una vista natural, ponemos cámara, perspectiva, y nuevamente, el momento en el que orbitamos, podemos ver un movimiento natural y acorde. Bien. El SketchUp también tiene una función súper útil, que son las sombras. Ponemos ver, le activamos con clic a las sombras, y entonces aparecen las proyecciones de las sombras ahí en el dibujo. Si queremos modificar las sombras, venimos a ventana y le damos clic a sombras, de tal forma que se les va a abrir una pestaña como esta de acá, en donde si es que yo voy modificando la hora, fíjense cómo la sombra va variando.
Entonces a las 7 de la mañana el sol está del lado derecho y a medida que va avanzando el día hasta llegar la tarde, el sol se pone por el lado izquierdo y nosotros también podemos hacer una variación